nosotros. Sí. Ojo, ojo. Sácame la cuenta, Rodrigo Hernández, mientras saludamos a un integrante del TAS, abogado chileno, Gonzalo Bossart. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola muchachos, ¿cómo les va? Gracias por atender la llamada de ADN Deportes. Nos había contado usted, Gonzalo, en alguna conversación previa que no necesariamente este fallo lo íbamos a conocer antes de la doble fecha clasificatoria, pero afortunadamente al final fue así, ¿eh? Sí, bueno, lo que pasa, digamos, es que, a ver, los que saben un poco, o sea, me refiero desde el punto de vista legal, digamos, y judicial, que los plazos para los tribunales no son fatales. Para las partes normalmente sí lo son, pero para los tribunales no lo son. Así es que normalmente, digamos, si es que un tribunal sea premiado, digamos, por un plazo, fácilmente puede, digamos, pedir una extensión de plazo, cuestión que no le pasa a las partes. Entonces, en esta ocasión, digamos, existía tal posibilidad, pero afortunadamente no se dio, y también afortunadamente para Chile, digamos, el fallo fue favorable. Aquí hay dos vertientes, digamos, para analizar o para haber fallado. Primero, que se fallara a partir de los plazos que Chile no cumplió o es lo que alega Ecuador, Argentina, Bolivia, además, que Chile alegó fuera de plazo, hizo la denuncia fuera de plazo. Y lo otro, el tema de fondo, que Bolivia había hecho trampa descaradamente al poner un jugador que no podía defender su selección. Lo que llama mucho la atención es que evidentemente, y por la conveniencia de los puntos que se necesitan, tanto Colombia como Ecuador como Argentina considera que es mucho más importante los plazos que el fondo del problema. Mira, a ver, a mí primero aclarar, digamos, que aquí hubo mucha confusión, porque la gente se habló mucho, digamos, de que la FIFA era injusta, digamos, y de que el TAS, qué sé yo. Primero, digamos, dejar absolutamente en claro de que el TAS es un tribunal completamente independiente de la FIFA, que no tiene absolutamente nada que ver, y que además lo que viene a hacer es ahora en confirmar una sentencia que dictó la misma FIFA, que primero fue el tribunal disciplinario, después el tribunal de apelación. Por lo tanto, digamos, sí se ha seguido una línea jurídica en que se dé absoluta objetividad, tanto en los tribunales de primera instancia, que vienen a constituir los órganos jurisdiccionales de la FIFA, como posteriormente por parte del TAS. Y conforme a lo que yo pude ver, digamos, que fue más que nada el comunicado de prensa que emitió el TAS en este caso, fue que por una parte efectivamente se analizó el fondo, que tiene que ver con la elegibilidad del jugador para poder participar por un equipo respecto del cual no es elegible, en este caso un jugador paraguayo jugando por Bolivia, y en eso, al menos desde mi punto de vista, y cuando se me consultó, yo fui muy tajante al respecto, en que la elegibilidad para la FIFA y justamente el TAS falla con respecto a la reglamentación de la FIFA, porque esa es la que se aplica, es muy estricta en este sentido. ¿Por qué? Porque incluso llega a elevar el tema de la elegibilidad a estatus, si pudiéramos hacer un símil entre las normas del Estado con las normas de una organización deportiva a nivel constitucional. Es decir, los estatutos de la FIFA, no solamente el reglamento disciplinario, sino que los estatutos de la FIFA, en sus artículos 5 y siguientes, establecen normas muy estrictas acerca de la elegibilidad. Tanto es así, digamos, que estas, para los que saben un poco de este tema, digamos, podríamos, o para quien más bien no conoce muy bien la materia, podríamos decir de que este tipo de normas, cuando yo quiero asimilarlos a una constitución, son dictadas son dictadas por parte de la Asamblea General de la FIFA con ciertas quórum especiales. ¿Por qué? Porque el tema de la elegibilidad ha sido muy debatido entre la FIFA y por lo tanto la FIFA es muy estricta en el aplicamiento de este tipo de medidas. Y viendo un poco el tema procedimental, quedó claramente establecido la potestad absoluta por parte de la Comisión Disciplinaria de actuar de oficio. Entonces fue completamente desechada, tanto por lo que yo pude ver, la resolución tanto en la parte procedimental como en el fondo, y que a mí me parece que va muy en línea con, en definitiva, lo que establece los reglamentos de la FIFA. ¿Esto era esperable o realmente toda la gente, todos los países que estaban alegando por estos puntos tenían alguna posibilidad de revertir la situación? Porque en el fondo uno dice, bueno, si han habido casos para atrás y el TAS ha tenido cierta historia con respecto a los casos que se han dado, y tú hablas de todo lo que dice la FIFA con respecto a la elegibilidad de los jugadores, ¿tenían alguna posibilidad realmente?
Las posibilidades siempre existen, digamos, si no, no existirían las partes, no existirían los abogados. O sea, en definitiva, digamos, todo en derecho es interpretable, si no, no tendríamos jueces, sino que tendríamos computadores que estarían dictando sentencias. En este caso, digamos, tuvimos un panel muy bien compuesto, muy equilibrado, y que en definitiva fue el fondo del asunto y se pudo llegar a un convencimiento, el cual, como les digo, yo comparto plenamente, digamos, en que se dan cuenta de que hay una reglamentación, de que, como les decía, no es una reglamentación, no tiene el carácter de una ley simple, sino que son los propios estatutos de la FIFA que, como les decía yo, también aquí tiene que ver mucho la historia de la ley, es decir, cómo se han dictado este tipo de normas. Y esto ha sido discutido en congresos de la FIFA, que es cuando se dictan este tipo de normas, en que han habido, digamos, distintas posiciones. Yo tengo el recuerdo en algún momento, en algún congreso de la FIFA, en que países del Medio Oriente que estaban llevando a jugar brasileños, a jugar por los Emiratos Unidos, y otros países del Medio Oriente que estaban postulando de que pudiesen incorporar jugadores extranjeros a su equipo, y la gran mayoría de los países que integran la FIFA, que son parte del Congreso, fueron muy tajantes y en el sentido de no aceptar este tipo de normativa y privilegiaron lo que siempre ha sido, digamos, este tipo de reglas de la FIFA, que son que los países nacionales sean solamente integrados por con nacionales y eventualmente con alguna excepción, que justamente en este caso, en el caso de Cabrera, no se cumplió. Entonces ahí es donde justamente la normativa y los jueces son más estrictos, que cuando existen excepciones, estas excepciones no son cumplidas y por lo tanto no cabe ninguna posibilidad de aceptar una excepción cuando ésta no cumple con la regla que está normando el asunto. Gonzalo Bossart, es un tema altamente técnico que, bueno, en este caso ha favorecido la posición de Chile. Lo que más nos pregunta la gente, esto es la última instancia, ya no se puede revertir, ¿no? Digamos, desde el punto de vista deportivo vendría siendo la última instancia, pero aún eventualmente quedaría una instancia que viene siendo el Tribunal Federal Suizo, que hace las veces nuestra Corte Suprema, en que las partes tienen un plazo de 30 días para poder apelar esta resolución, pero esta especie de apelación o reclamo, que viene una suerte de recurso de casación en la forma, es de carácter excepcionalísimo. La verdad es que muy pocas veces, si es que no me equivoco, digamos, puedo tener en la memoria tal vez una vez, incluso dos máximo, en que el Tribunal Federal Suizo revertió una decisión del TAS, pero la verdad es que francamente veo muy pocas opciones de que esto pueda ser revertido y de que además pueda ser, digamos, aceptado incluso a tramitación por el Tribunal Federal Suizo una apelación, ya que normalmente el TAS se toma su tiempo en dictar este tipo de resoluciones. ¿Por qué? Porque justamente busca el resguardo del justo y debido proceso, en definitiva el garantizar a las partes de que todo el procedimiento, tanto desde lo que fue la tramitación ante la FIFA y luego, digamos, lo que ha sido la tramitación ante el TAS, haya obedecido y haya seguido todas las normas procedimentales. Entonces, salvo que hubiese algún error, alguna epifia en ese sentido, digamos, se podría recurrir al Tribunal Federal Suizo, pero eso, como les digo, es de carácter muy excepcional, y en un caso como este, en el cual se ha sido muy meticuloso y ha existido mucha presión por parte de los medios en la dictación de esta sentencia, y existen muchos ojos puestos sobre la resolución, yo me atrevería a decir de que los jueces, los árbitros en este caso, han sido muy rigurosos en todo el procedimiento, en garantizar en que todas las partes sean oídas. Incluso, como ustedes podrán saber, se ha permitido de que terceros, tales como Argentina, Colombia, etcétera, hayan podido participar como terceros coadyuvantes en el juicio. Por lo tanto, creo que se han garantizado todos los derechos que existen en el justo debido proceso, y eso haría muy difícil que este fallo sea nuevamente revisado y por ende ya sea anulado o en definitiva dejado sin efecto. Lo último y muy breve, Gonzalo, porque nos pilla el tiempo. Entendemos que fueron especialistas de Italia, Israel y España los que participan de este fallo, y conocer en otro plano, pero muy breve, te pido porque nos va pillando el tiempo, ¿cómo llega un chileno al TAS? ¿Estos han sido siempre tus temas de interés? ¿Eres abogado? ¿Te especializaste en derecho deportivo?
Sí, mira, hay cerca de 350 árbitros en todo el mundo. El derecho deportivo se ha ido transformando cada vez más en una rama formal del derecho. Y yo inicié mi carrera en Chile, en Chile Deportes, pasé por el Ministerio de Justicia, y luego di el salto a Europa, hice un máster y después trabajé en FIFA 4 años en el Departamento del Estatuto del Jugador, y ahí un poco el camino el que te va llevando poco a poco, digamos, y la especialización la que te va haciendo un poco candidato a poder participar de este tipo de instancias, y que al final con mucho trabajo uno ha podido llegar a lograr. Muchísimas gracias por tu tiempo y gentil como siempre con ADN, Gonzalo Bossart. Buenas tardes. Encantado, que tengan buenas tardes. Hacemos la pausa, Tigre, que sigan participando por la camiseta de